Hola gente, ¿cómo andan? Buen sabadete para todos. Lo primero que... Ya se te está haciendo costumbre. Ya te agarré, Cero, Ya van 2 veces seguidas que me haces la misma, Llega Cero, empieza a hablar y lo primero que ve... ¿Para cuándo? Y me insertás alguno... O sea, algún juego. Me dice, ¿para cuándo sale Silent Hill F Remake? ¿Cómo que F Remake? Pero si el F acabó de... Papu, me hiciste tremenda ensalada, papu. Pero bueno, hola Cero, hola Riz, hola Franco, hola Urban, hola señor Guille. Bueno, espero que estén teniendo un hermoso sabadete. Señor Franco dice: Caspersán, aprovechando los Pokémon, estaría ideal hacer un regreso de la amnesia. Te da redesen con las expansiones y las historias personalizadas de mi tío que domesticó a Cthulhu. Probablemente no, pero la idea no es mala. La idea no es mala. Lo de las historias personalizadas es más complicado porque hoy es más fácil meterte tremendo virus. Lamentablemente en ese momento era mucho más inocente todo. Ahora hay malicia por todos lados. Te pueden decir, Rami, mirá, te hice una historia personal. Listo, a la mierda. Me revienta la PC, me explota, me mete en tremendo virus macoteano. Pero bueno. Los amnesia no es mala idea, papu, no es mala idea. Pero bueno, hola señor Zip, buen sábado, señor Lobo Negro también, bienvenidos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, vámonos para acá, vamos a jugar el Silent Hill 2, el escenario este alternativo de Born from a Wish. Y después vamos a ir a jugar otra cosita, que no voy a dar ni siquiera pista, no voy a decir absolutamente nada. Después vamos. No creo que haya muertes igual acá. Está el contador, pero no creo que haya. Espera que se me murió todo acá. ¿Qué pasó? La reputa madre. Espera que cierro esto para que la PC no explote. A ver... no, sí, se me murió. Ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió. A ver si se escucha. Vamos a ver. Sí se escucha cuando muevo los cositos. Excelente. Bueno, está bien. Es un DLC. Creo, si no estoy mal, es un escenario adicional que creo que lo metieron en la Director's Cut. En la versión... como del director que salió del juego, ahí metieron este escenario. Creo que las otras no estaban. Ni idea, Hablo de lo que creo, no tengo idea, no sé. Pero creo que sí, lo metieron ahí. Así que, vamos, continuación del miedo de hambre. Ni en pedo, papu. Bueno, vamos. New game. Born from a Wish. Oh, nacida de un deseo. No, beginner, no, papu. En hard. Y no tiene dificultad de puzzle porque solo tiene un puzzle. Así que igual me dio dolor de huevo. Así que me acuerdo el 90% del puzzle. Pues es un dolor de huevo. Ya, claro, te lo acordás porque es tan dolor de huevo que no se te olvida más. Creo que está muy bajo el volumen. Lo subí un poquitito. Do I fight and live? Or do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. But I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody. I don't like being alone. But is there anyone left alive? Bueno. Uy, la musiquita cuando empieza, papu. Sí, se escucha bajo. Le subí, ¿se sigue escuchando bajo? Le subí bastante, además. Otra vez me salió una notificación de que un Sunderland le dio like a la publicación que compartí. Me da un miedo, loco. Que si estoy jugando Silent Hill 2 y uno con apellido Sunderland me da like a la publicación.
Puta madre. Bueno, debería de estar bien ya el volumen. Me van diciendo, pero le subí y le subí bastante. Pero bueno, estamos acá en el hermoso escenario alternativo con María, que tiene un hermoso revólver. Vamos a recargarlo. ¿Estás viendo algo, María? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Bebidita, ñam. Creo que sí. Ah, bueno. Y otra bebidita. ñam. Bueno, este escenario es bastante más corto, claro, comparado con el juego, así que probablemente dure... Supongo que puede durar 1 horita y algo, 2, pero no creo que dure más que eso. Acá me encanta el comentario que hace James acá con el alcohol. Me encanta, es de mis lugares favoritos. Ese y la... creo que era la oficina, algo así del hotel. Donde escucha con los audífonos. El tema ese. Me fascina, me enloquece, papu. Puta madre, está cerrado. Pero vi una puerta acá. No, es la misma. ¿Y la otra? Ah, no había otra. Ah, no, esto. ¿Esto es una puerta? Sí, está cerrado. Para. ¿Qué? Me dijo algo. Alguien ha metido goma en la cerradura. O sea que claro, de acá vengo. Estoy dando vuelta como un boludo. Es que lo que se ve con el granulado más el filtrito, o sea, lo dije cuando jugamos el 2 hace unos días, pero en serio es una delicia. Bueno, ahí tenemos nuestra armita melee. No dice nada, ¿no? Parece que no dice nada. Bueno, esperemos que hoy no se petatee mucho. O sea, el otro día no se petateó, lamentablemente, pero no tanto. Esperemos que siga así hoy. Que siga igual que el otro día, o mejor. Esperemos. Si el camino es por ahí, pero quiero ver qué hay arribita. Espérate, a ver. ¿Estoy yendo para arriba? Sí, estoy yendo para arriba. Excelente, entonces, papu. Ya la mufaste, Rami. ¡No! Qué juegazo, loco. Va a ser una delicia cuando tenga por fin la PC y pueda jugar el remake. Para comparar cómo se siente uno y el otro, ¿viste? Porque lees opiniones en todos lados, a veces de gente que ni lo jugó, diciendo, que se siente, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo lo quiero jugar y vivirlo para ver. Quiero ver la diferencia, cómo se siente, cómo se vive, cómo se... Lo necesito. Con los Resident Evil voy a hacer lo mismo. Estoy jugando los clásicos, los originales, y después cuando juegue los remakes voy a como comparar cómo me sentí con uno y con los otros. Claro, los remakes van a ser más fáciles, claramente. Partiendo de la base que no tienen los controles, el control de tanque y demás que tienen los originales. Ahí la base cambia, la base del juego cambia. Pero me intriga si le meterán tensión por otro lado, si añadirán cosas. Hay un montón de cosas que tengo intriga, la verdad, de jugar los remakes. Aunque bueno, el Resident Evil no solamente tiene los remakes, tiene remasters que salieron antes. Creo que serían remaster o eran como remakes también. No sé, no tengo idea. Pero bueno, al hospital no quiere entrar la María. No sé por qué me da risa cómo corren... ¿Cómo es? En tacones. Y vamos a intentar evitar a estos bichos.
Porque no es la versión de PC que estaba rota, pero sí que van rápido, van más rápido. Así que hay que tener cuidadito, no hay que confiarse, papá. Ay, ¿para dónde estoy yendo? Para acá. Vio algo, María, ¿eh? Ya la vi. La vi. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Ñam, balitas. A ver, ¿para dónde estoy yendo? Para acá, creo que de ahí me voy a ir. Creo que voy a ir para abajo. Sí, voy para abajo. Seguramente me deje cositas y eso que me pongo a revisar casi todas las calles, pero... Y que entre que hay niebla, que me desoriento y esas cosas, muy probable que me deje cositas. Lamentablemente. Ay. La ambientación de este juego es una cosa. Sif dice, lo peor de un survival horror, dejarte la más mínima cosita en el camino. Sí, es que hace mucho la diferencia. O sea, jugamos el Silent Hill 2 el otro día, ¿viste? En difícil. Y me terminaron sobrando, creo que sumadas más de 200, 300 balas. Algo así. Solamente por tomarte el rato de buscar en la ciudad. Y el tema es que eso me pasó porque yo el tema de cuando te dejan el mundo abierto... Lo veo como una etapa de reabastecimiento, ¿viste? Pero todo depende de cómo lo juegues, porque a lo mejor cuando estás en el mundo abierto acá, dando vueltas por la ciudad, te da ansiedad estar en un lugar tan abierto y te vas. Y te vas directamente a donde tenés que ir, porque no te gusta estar en este lugar así. Y es entendible, ¿viste? Cada uno lo juega como le sale los juegos. Pero claro, después te van a faltar balas. Y eso está jodido. Eso está jodido. En la versión rota de PC... Junté todas las... eso no me pegó, papu, de pedo. Junté todas las balas y aún así terminé con las balas justitas, ¿eh? Con las balas... O sea, me quedé creo que sin balas, porque claro, estaba rotísimo y los enemigos eran esponjas de vida. Iban a 300% de velocidad, pero bueno, es una excepción, es un caso excepcional. Ay. Parece que el cerrojo está roto, no puedo abrirlo. Sí, igual no ibas a venir por ahí, pero yo solamente vine por el toque de querer que haga ¿cómo es? El tachoncito ahí en el mapa. Solamente por eso. Me gusta ver esperen que no desactivé la mierda esta. Y llega una notificación y vibra esta chota. La concha de tu hermana. Listo. Esto acá. Esto ahí. Ya estamos. Salís del túnel y vuelve a empezar la musiquita. Turu. Es que incluso si hubiera algo acá, cuando me alejo mucho, ni veo si gira la cabeza o no María. Acá, por ejemplo, no me daría cuenta si gira la cabeza. Porque soy te cieguete, no veo un chat. A ver, déjame mirar un poquito. ¿Dónde estoy? Bien. Uf. Me ignoró. Decidió ignorarme. Me perdonó la vida y no me escupió.
¿Agarrar algo en la escalera? No, con este bicho no me voy a poner a... No. Nope. Nope. O sea, sí quiero ver si hay algo en la escalera, puta madre. A ver, vamos a hacer que venga un poco para acá. Eso. Y vamos a ver si hay algo en la escalera. Bueno, no agarró nada. Así que damos por hecho que no hay nada en la escalera. Que lo que realmente tendría que haber hecho era ir despacito, tranquilito, presionando. Pero hay tripas por toda la calle, qué rico. ¿Dónde estoy? Estoy cerca de los apartamentos. O sea, estoy en los apartamentos prácticamente. Sí. Te dejaste una vida... No, para. Me pongo a leer mientras me persigue. Me voy a comer la papel. Te dejaste una vida isotónica en el minuto 88. Es que tranquilamente le podés pasar por al lado y no la ves. Y no la ves. Ahí las escaleras... Es que no sé si hay cosas en las escaleras tampoco, pero... Que acá quedas muy vendido. Hay muchos bichitos. Upa, vio algo, ¿eh? Hay un botiquín ahí. Hay un botiquín ahí, hay un botiquín. A casa. Ñam. Eso está bueno, ¿ves? Que no estás media hora dando vueltas por el mapa y no te dan nada. Decís, uy, al pedo me pongo a dar vueltas. Está todo el escenario para nada. No, sí te dan cositas. Y eso está bueno. Da una sensación de satisfacción. Que sí, podés considerarlo, dependiendo de tu punto de vista, una pérdida de tiempo. Pero a mí... ¡No, la puta madre! Ese golpe me lo comí. ¡Ay! Bueno, un golpecito, no pasa nada. El otro se quedó trabado. Para que quiero ver... Si se escucha muy alto, me parece, chicos. Me habían dicho que se escucha bajo, pero ahora me parece que se escucha muy alto. Me parece que ahora se escucha muy alto, papu. Esta expansión ya lo había jugado antes, ¿no? Sí, el juego también. O sea, lo grabé el año pasado, creo. ¿Le puedo pegar a través de la reja? No. O sea, ellos no podían, pero dije, a lo mejor yo sí. Nada, igual acá con irme corriendo ya. Ya estamos de 10, papu. Vamos. ¡A correr! Facilito. Los pasos de los bichos. Igual en la versión de PC era más asquerosa la velocidad, mucho más. Bueno, ya lo vieron. Vieron como los Pyramid Head básicamente creo que al primero o segundo intento ya lo hicimos. Nada que ver con la experiencia de la última vez. Nada que ver. O sea, sí son esponjas de vida, sí. Gastás muchísimas balas. Pero no es lo mismo una esponja de vida que vaya a una velocidad que sí puede ser considerada rápida. Que ahora que sea Flash. Que sea Flash, papu. Es una cosa muy diferente. Vi cómo cabeceaste, María, ¿eh? ¡Epa! Bien. Bien. Sí, hace 2 años. Estaba muy... hace 2 años creí que había sido 1 año. ¿En serio pasaron 2 años? Puta madre. Estaba muy abajo en las listas de reproducción. Sí. A mí me encantaría jugar el Silent Hill 4 The Room. Dice, sí, fue mi primer Silent Hill y me dejó bien traumado. No, sí, también fue mi primer Silent Hill. Fue una experiencia particular. Y lo dejo ahí porque no quiero spoilear, no quiero decir nada para los que no lo hayan jugado, pero particular. El tema es, sí, no está en Steam, pero está en GOG. O sea, se puede comprar.
Se puede comprar legalmente, no hay que sacar al perro. No hay que sacar al perro. La versión de PC, ¿no? Quienes quieran jugarlo en PC. Pero sí es una versión como optimizada, mejorada. Así que si lo querés jugar, sí, lo tenés ahí en GOG, legalito y mejorado. Y podés meterle ahí sus fixes y sus cositas, está bueno. No puedo usar mi farmeo intenso. Y bueno, sí puede ser complicado salir de estar siempre en Steam. Te digo porque yo estaba ahí hasta hace apenas un par de años. Que empecé a comprar cositas en GOG. Porque te cuesta, ¿viste? Te acostumbras a una plataforma y no salís de ahí, loco. Además que bueno, la plataforma Steam... El launcher de GOG no es nada en comparación. Steam tiene una cosa, ¿viste? Entre la comunidad, las discusiones... O sea, me refiero a las funcionalidades, no la comunidad de Steam, sino la pestaña comunidad, que podés leer las discusiones que tienen sobre los juegos, los logros. Bueno, los logros. Si no lo comparo en cuanto a plataforma, sino que hay un juego que no está en Steam que tenés en GOG. Y GOG está bueno. ¡No! La cagué. Además que principalmente que esto es algo que... esto es algo que... Dependiendo más que nada del tipo de jugador que seas, te puede chupar un huevo o te puede importar, pero es algo que hay que tener en cuenta. En GOG los juegos son DRM free, o sea, vos te lo bajás, lo comprás, te lo bajás y lo podés copiar en CDs o DVDs. Tranquilamente, en Steam no podés hacer eso. En GOG sí, o sea, si Steam un día se va a la mierda, perdés todos tus juegos. En GOG no. Si GOG cierra y vos te descargaste el juego, lo seguís teniendo, lo grabás en tu CD, tu DVD, donde quieras y lo podés seguir jugando. O sea, es independiente, no dependés de la plataforma y eso es una diferencia muy grande. Que hay gente en la que le chupan huevo, pero es un gran punto a favor, sí. Exactamente, es una diferencia muy grande esa. Pasa que todos damos por hecho que Steam va a estar para siempre. Y bueno, además que te da como una... ¿Cómo es? Una comodidad de que les digo, lo grabás en donde quiera y no lo tenés que volver a bajar, ni loguearte, ni nada. Lo tenés en un CD, lo llevas a la PC que quieras. O sea, tenés para todos los gustos y eso está bueno. Bueno, llegamos a la mansión, papus. Dice, ¿cómo que no va a estar para siempre? Entra en crisis. Y Riz, no te voy a mentir. Imaginándome lo que he gastado en Steam, todo eso esfumándose, también que entro un poco en crisis. No te voy a mentir. Pero ya lo acepté. Acepté que un día puede que me levante y... Ay, no es lindo imaginarlo. Pero puede pasar. Puede pasar. Como puede que mañana no me levante. Que deje de respirar mientras estoy durmiendo. Es una posibilidad. La vida es así. Bueno, no nos pongamos depre. No nos pongamos turbios. No nos pongamos turbios. Pero vamos a agarrar las balitas. La chimenea está tapiada y lleva escrito no utilizar. Agua de vida eterna, solucionado. Gracias, me solucionaste la vida, Cero. Literalmente. Ah, ese día Rami hace la gran... No, no. No hay nada dentro. Lástima. Es un cuadro de flores. Yo voy a observar todo acá. Es un modelo de la Tierra. No me sirve para nada. Vamos a guardar. Bueno, acá me muestra todos los saves de la partida que hicimos. Me encanta María de fondo ahí. Ay. Bien. Guardaditos del perro por las dudas. Que explote esto o pase algo raro. Cerrado. Nadie de RAM. Ay, no. Me preguntas cualquier cosa y te dice algún día. Ay. Ay.
hace un calor acá, la puta madre. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Empieza a haber un calor y se convierte en un horno esto, papo. Qué bueno, mirá, cuando llegue el momento acá de arreglar la habitación esta, que ya les dije que casi que rehacerla, hay que sacar el techo, picar la pared, cambiar todo el piso. O sea, va a ser un despelote. Voy a poner unas rejillas de ventilación regulables. Qué lindo. Si tengo calor, abro, me entra aire. Qué precioso. Como acá siempre hay viento, aire voy a tener. Igual si hace demasiado calor el aire va a venir calentito, pero no más calentito que el aire que se acumula acá, que es horrible. Upa. Is somebody there? Open up. Hello? Stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. Choice. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? Choice en mi habitación llena de moho negro. Just monsters. Yes, I know. But so what? It has nothing to do with me. No one here means there's no one to disturb me. You want to be alone in this insane asylum? Yes, exactly. But how can you say that it's this town that's insane? Perhaps it's we who are insane. Both of us. Hopelessly insane. Are you satisfied? Would you leave me alone? My name is Maria. What's your name? Ernest. Hemingway? Baldwin. Ernest? I'll be back. Tiró la gran Arnold Schwarzenegger. Bueno, sí, yo también noté lo de que el volumen de las voces están bajos, pero lo demás está alto. Así que voy a mirar si me deja un poco... A ver. Música de fondo y efectos especiales. Y no te sabría decir... O sea, si tuviera sonido de efectos de sonido, podría bajarle los efectos de sonido a los tiros y demás, y le subo el volumen general, así se va a escuchar. Pero no parece que se pueda hacer, pero bueno. Voy a intentar quedarme callado cuando hablen, básicamente. Tristemente, no sé por qué. En el juego no me pasó, en el juego así, acá me está empezando a pasar, pero bueno. Vamos. Hola, señor Vieco Feller, ¿cómo anda? Bienvenido, buen sábado. Hola, Gates.
A ver, tenemos dos caminitos. Uy, qué lindo caminito. Opa, tablero blanco. Sí. Eso es para un puzzlecito. Tablero blanco de metal perforado con agujeros cuadrados. Vamos. ¿Cómo anda, Jaconito? Bienvenido. Benvenuti. A ver si los puedo bajar. ¿Lo puedo bajar así? ¿Por qué no hace ruido? Ahí está, como que no hacía ruido el bicho. Pegó y no hizo ruido al pegar. Fue medio raro. Buah. Cuando golpeo lo escucho altísimo. Pero cuando hablan lo escucho bajísimo. No entiendo nada. Ñam. Cerrado. Ahí agarré el ítem. Esto está cerrado. Sí, los bichos muy fuertes, las voces bajas. Sí, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Además que claro, como el volumen, las opciones de volumen son medio ambiguas. Dice efectos de sonido y música. Escuché un golpe. Dice efectos de sonido y música de fondo como que no... A lo mejor como efectos de sonido me cuentan las voces. Entonces si le bajo eso, se bajan las voces también. No tengo idea. La verdad que no sé. Vamos a guardar. Por las como les digo, no creo que muera acá. Pero... por las dudas. ¿Cómo anda, Jarito? Bienvenido. Dice, buena gente, ¿cómo va el mes del terror? Acá andamos. Terroreando. Por alguna razón hay una escalera en la chimenea que conduce arriba. Dice, está como en las películas que los efectos de sonido te rompen el tímpano. Sí. ¿Puedo ver algo que parece un agujero? ¿Subir? Sí. Bueno, acá está el único puzzle que tiene este escenario alternativo. Que es medio un dolor de huevos cuando no lo sabes hacer, la verdad. Es muy, muy, muy dolor de huevos. Pero bueno, vamos a hacerlo. Hay una hendidura cuadrada en el centro de la lápida y encima hay un epitafio tallado con esmero. Contigo murió la alegría. Todo lo que queda es desesperación y un futuro de mañanas sin sentido. Pero nunca renunciaré. Uno, para volver a ver tu bella sonrisa. Uno, para implorar la bendición de los dioses. Espero ese día. Cuando los tableros lo cubran todo, toda tristeza quedará también cubierta, pero hasta que mis sueños vuelvan a la realidad tendré que aguantar todo el dolor. Hay una llave firmemente incrustada en la piedra debajo de la hendidura. Haga lo que haga, no puedo sacarla. Bueno, el texto nos da una pista de lo que tenemos que hacer. Incluso este puzzle tiene varias soluciones, graciosamente. No, es que sí. Supongo que solo tiene una... O sea, tiene varias soluciones, pero tiene una sola dificultad, porque no hay dificultad de puzzle. Así que, por suerte, no tiene, no tiene versión hard. Pero bueno, vamos a poner en este orden. Primero la blanca. La cagué, no tenía que hacer eso. No, no lo quites. Ahora ponemos el tablero negro.
Buena gente linda. Hola, señora Lee Fisher, ¿cómo anda? Buen sábado, señor. Bien, y como nos quedan dos parte del fondo sin... ¿cómo es? Que falta tapar. Así que vamos a ver, porque las dos primeras se pone así y esta sí que no me acuerdo cómo es, así que igual es fácil, es ir probando nomás. Le insertamos como está. No, ¿ven? Ahí me faltó una del fondo, ese verde, azul, color que sea. Así que está mal puesto. Está mal puesto. Sí, sí. No. Ese dio ese filtro que le metió Rami para asimilar no te ve esas rayitas que tiene. Sí, las rayitas que se vean o no depende de la calidad en la que esté, Gaet. Por ejemplo, si lo pones en full screen, no se ve tanto las rayitas. O sea, depende de qué resolución y si lo estás viendo en chiquito o en grande, se ve distinto el filtrito. Es un tema técnico tremendo el tema del filtrito. Porque si yo lo veo en pantalla chiquitita, se ven unas rayas gigantes que a mí se me hacen horribles. Pero si lo pones en... O sea, probá y vas a ver que se ven distintas. Dependiendo de la calidad, si lo pones en pantalla completa. Por ejemplo, en YouTube lo pones en pantalla completa. 1080p, ni se nota. Ni se nota. Pero claro, el recibo todavía no está publicado. Así que ¿para qué digo eso si no lo pueden corroborar? Pero bueno. Bueno, tal vez con el directo se puede corroborar. Rey dice, luego estoy yo que no ve nada. Sí, el tema del granulado, me acuerdo, No, no sirvió tampoco, sí. Sí, no sirvió. Es verdad, recién lo puse en pantalla completa y ni se notaba. Lo estoy viendo en pantalla pequeña y se ven. Claro, ¿sabés cuál? La magia es que en pantalla completa siguen estando las líneas. Siguen estando. Solamente que como la calidad es mayor y el tamaño es mayor, da el efecto que quiero que le dé, pero ni se notan. Pero está el efecto, porque el efecto se lo da. Pero claro, dependiendo de la resolución y en el tamaño en el que esté, las líneas se ven más grandes o más chicas. Es todo un tema lo de los filtros, apasionante para mí, a mí me encanta. Me ha dado algunos problemas con el OBS, pero me encanta porque se ve precioso. Ahí está. ¿Ven? Ahí tapamos todos. Todos los de color como azules o verdes. Así que ahí sonó. Y nos llevamos la llavecita. Llave acacia. Llave... no, perdón. Shiva. No, llave. La dislexia. Lleva grabada una flor de acacia hallada incrustada en un bloque de piedra. Vámonos. Sí. ¿Para cuándo Mass Effect 1 original con el granulado todo feo? Todo oscuro. Ay, con tal de meter Mass Effect, Riz, tenías que relacionarlo con no sé qué, granulado, no sé qué. Ay, puta madre. Bueno, tenemos una llavecita, vamos a guardar. Así no vuelvo a hacer este puzzle. Que tampoco es complicado, pero es engorroso. Vamos. ¿Saben que en estos días llaman 2 videos que me recomienda YouTube de personas que estaban jugando el Silksong en directo y hacen un video en su canal de YouTube diciendo, chicos, ya no lo voy a seguir en directo? Llaman 2 que me salen y me los vi. Los 2 videos, era una chica y un chico. Me vi los 2 videos y el motivo era lo mismo. Decían, estaba de camino un jefe... Estaba muriéndome una y otra vez hasta aprenderme el camino y en el chat no dejaba de llegar gente a decirme ¿por qué? No sé qué, ¿cómo te vas a morir acá? Si esto no sé qué. Y como que se cansaron y le estaban diciendo cómo jugar, o sea, la estaban backseateando. Y dijeron, ¿saben qué, chicos? Lo voy a ya ni grabarlo voy a hacer. Lo voy a jugar directamente yo por mi cuenta. Yo decía, la puta madre que lo parió, loco. Qué dolor de huevos, hermano. Y lo peor, ¿saben qué pasa? Que le dan mala imagen al juego después. Es como con los Souls. Es la misma poronga que con los Souls, hermano. Es la misma poronga. Encima yo de chismoso nomás me metí al canal, y sí, era una discusión con el chat, o sea, y no los baneaba. Se ponía a discutirles, pero no los baneaba. Grave error. Grave error, ¿saben por qué?
porque terminás haciendo una bola de nieve con un tema que se puede cortar muy rápido, muy fácil. Loco, ¿en qué la estoy cagando? O sea, es un tema que se tiene que cortar de raíz, baneando a la mierda, pero no, se quedaba discutiendo. Además que una cosa también, que uno lo ve desde su punto de vista. Y hay cosas que hay que tener en cuenta. Cada persona es distinta, siente distinto y procesa distinto. Yo jugué Hollow Knight sabiendo... ¿Se acuerdan lo que tuvieron en la primera parte? Yo desde la primera parte les dije, chicos, yo ya estoy mentalizado de que alguien va a llegar a romperme los huevos. Lástima que las personas que la cagó, la cagaron algunos que ni sabía quiénes eran, pero lamentablemente también la cagó gente que sí, carajo. Entonces, desagradables situaciones se tienen que vivir. Lamentablemente la vida está llena de desagradables situaciones. Bueno, y la solución es o dejás de jugar... O ¿cómo es? O lidias con las personas que te vienen a molestar. No hay mucho camino. Loco. Estoy cagando un poquitito. Pero ¿saben qué? Así como yo les digo, yo lo jugué y si me viene alguien a joder, lo muteo o lo baneo. El tema es que hay gente que no le gusta vivir la situación incómoda de estar jugando algo. Que venga alguien de manera agresiva y vos tengas que banear a esa persona, porque es una situación que hay mucha gente que la considera violenta. Es una situación violenta. Había ido bien la concha de la lora, estaba bien encaminado antes. Y hay gente que prefiere evitar esa situación, porque es una situación incómoda, hay una confrontación directa. Entonces hay gente que prefiere decir, ¿sabes qué? No lo juego, no lo quiero seguir jugando. No quiero pasar por esto. Y uno, en vez de como yo actué, o sea, de otra forma, yo como que agarro la confrontación y digo, si lo tengo que banear, lo baneo, yo no voy a dejar de jugar esto. Hay que respetar y sobre todo entender que hay gente que prefiere evitarse esas situaciones de mierda. Y si sabéis que yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero tener que banear a alguien, tener que decirle, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo vengo a jugar. Y si tengo que estar haciendo eso, prefiero no jugarlo más. Por más que uno no lo comparta, uno lo tiene que entender, porque son situaciones de mierda. De mierda. ¿Cómo arruina a la gente los juegos? Qué pena hablar. Sí, con los Souls pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Pasa exactamente lo mismo. Hay una cosa de egos, autoestimas frágiles que buscan llenarlo de alguna forma y la forma que encuentran es yendo a buscar gente. Que además, esto lo habíamos hablado, no es casualidad. Buscan gente que no juega el juego. O sea, buscan gente que está aprendiendo a jugar para molestarlos. No es casualidad, porque no buscan gente que va en su... no sé, speedrunners, no hitters para romperle los huevos. No, van buscando gente que recién está empezando a jugar, ¿viste? Es horrible, loco. Es horrible y es triste porque eso deja manchado el juego. Eso es lo triste, ¿viste? Pero bueno. Sobre todo estos juegos difíciles, tratan de sentirse superiores. Claro, con el tema del backseating es lo mismo, ¿viste? El backseating igual es un poco más complejo porque tenés distintos motivos por los que te pueden venir y dar soluciones a cosas que no estás pidiendo que te ayuden. Tenés gente simplemente que no tiene paciencia, que se crió en esta generación de ansiedad de querer tener todo ya ahora, pasalo ahora, ganalo ahora. Y no comprenden la idea de que uno disfrute de estar perdido, la experiencia de estar perdido, o de ver cómo solucionar algo por su cuenta y necesitan ya tirarte la solución. Pero tenés muchos otros motivos también, que simplemente... ¿cómo es? Eso, querer ser quien te da la solución. Puede ser... Anda a saber, puede simplemente ser medio boludo, no darte cuenta del... Bueno, igual si ya te han avisado, medio complicado no darte cuenta, pero tenés un montón de motivos. Animales disecados sobre el estante, nada interesante. Oh, ¿es esto un osito de peluche? No está muy bien hecho, pero es bonito de todas formas. Para, ¿qué decía? La concha de tu madre, decía algo de Laura y la puta que te remil parió. Se me esquipeó el coso y no lo puedo volver a leer, hermano. Decía algo de Laura, anda a chuparte una pija, boludo. Hay una muñeca sobre la silla. Ahora que la miro de cerca, es inmunda. A quien viviese aquí le debía encantar esta cosa. Toca empezar de cero para leerlo. Si pone cero con Z por tu nombre. Ay, cero. Cama pequeña por un niño. Agarramos cerillas.
Me cuesta un poquito ver, ahora no. Pero recién hace un ratito me costaba un poquito ver. Papu. Cero dice, me recuerda cuando grabaste todo Undertale recién cuando lo terminaste empezaste a subirlo a YouTube. Claro, porque sabía, viste. Y es más, alguien acá me había contado... Bueno. Bueno, por si no entendieron, hablaron de algo de una ventana, como que alguien se cayó, pasó algo y una tipa dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, no se ve una chota, papu. Subí el brillo, papu, cago el juego si le subo el brillo. Si es un juego que está pensado para que esté oscuro y te que encender una vela, y si le subo el brillo, papu, se muere todo. Imagínate, el juego de terror le subí el brillo, papu. Bajarle el brillo. Esa es la que va, papu. Esa es la que va. Esa es la que va. Pero sí, el Undertale. Alguien acá me había contado. Creo que vos, Cero, ¿no? Me habías contado de que habías encontrado videos de Undertale y tenían los comentarios desactivados. Justamente por eso. Este. A ver. Boludo, ¿por qué mierda se me está...? Hay algo debajo de la silla. ¿Es una tarjeta de cumpleaños? A mi querido papá, feliz cumpleaños, de Emmy Baldwin. Tarjeta de cumpleaños. Ah, no dice nada. Bueno. Los de restos de la telaraña. No parece que haya nada. Me encanta el sonido de los tacones en la madera. Epa, hay un librito ahí. No, no me dejas. Ay, ay, ay. Claramente no hay nadie. Encima te lo dice en el momento en el que apretás el botón para abrir la puerta. Uff. Me asustó mi sombra spawneando atrás mío, loco. Puta madre, el buxete gráfico hizo que me cagara encima. ¡Ah! Vi una sombra negra atrás, me dije, papu, yo de eso no me acordaba. Ay, puta. Facilito. Toma, pa' tu casa. Agua que apareció en un lugar tras... Papu, la verdad, al principio tenía mis dudas, pero al final valió la pena regrabar el Terminator. No sean así, papu. No sean así. Bueno, tenemos tarjeta de cumpleaños y una niña que parece no estar muy viva. Me dijo que se la lleve a su papi. Puta madre, no, me voy, chao. ¡Ah, la mierda! Bueno. Como que me la chiteaste poniéndome un enemigo ahí, papu.
Aquí hay un reloj. Creo que está roto, las agujas no se mueven. Pasa que se me saltea cuando muevo un poco el analógico para girarme, entonces me... No hay nada interesante dentro o encima de la chimenea. Aquí hay un libro, parece una enciclopedia de plantas. Acacia. Un género de árboles de hoja perenne de la clase mimosa. Ay, la clase mimosa. De la familia guisante, sus pequeñas flores son amarillas o blancas y crecen en racimos. Las variedades comunes incluyen el árbol gomero, que te tira la goma. El árbol de la acacia es un potente símbolo en muchas religiones del mundo. En el cristianismo representa la vida eterna y la moralidad. En el Egipto representaba la pureza y el renacimiento, mientras que en la antigua Babilonia se le consideraba el árbol de la diosa Ishtar y era un símbolo de vida. Para los antiguos judíos también era un árbol sagrado y el Arca de la Alianza la construyeron con su madera. Para ellos significaba una muerte tranquila y la liberación del dolor. Uf, la sombra. ¿Cómo es la sombra? No, la niebla ahí que se ve afuera. Uf. Uf. Sí, recarga igual desde acá por las dudas. 89 balas. Estuve a nada, Bien. Abrí una puertita. Le veo la sombra al bicho, Upa. Nope. Por ahora no, gracias. ¿Qué estás viendo? ¡Hijo de...! Respawneó. El mamagüevo respawneó. Maldito. A puro cuchillazo. Pa' tu casa. Me gustó mucho el detalle de ¿cómo es? De cómo mencionó a Laura en la sala de la niña de los juguetes. Me gustó mucho. Me hubiera gustado leerlo mejor, pero bueno. Es un jarrón y la estatua de un león. Ahora mismo no me sirven. Ay, lamentablemente creo que no me queda de otra. No me queda de otra que ir por las escaleritas. Ay, 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 ay. Me parece que sí. Tengo que ir por las escaleritas. Vámonos. Uf, me salvé. No me llegó a dar. Pero lo intentó. No. Déjame explorar un poquito más. Uy, repaso. Me están respawneando muy seguido los bichos, papu. Bueno, por suerte no respawnearon los dos en el otro lugar. Estaba todo cerrado. ¿Qué? Cero dice... ¿Qué? Porque María acá se puede defender y en el juego principal no servía ni de escudo. Y Riz le dice porque es rubia. Tiene todo el sentido del mundo.
Todo el sentido del mundo. Gaetz pregunta, qué sorpresa. Gaetz me pregunta, ¿habrá un directo estilo Just Chatting contando historias de terror como la vez pasada? Probablemente no. Probablemente no. Fue gracioso la primera vez, estuvo divertido, pero se inventan demasiadas cosas, hermano. Como de meme estaría gracioso, pero como tomándolo en serio, no. Tomándolo en serio, la verdad que no. Pues se van a la mierda, la verdad. Así que no creo, la verdad que no creo. O sea, como algo serio me gustaba, ¿viste? Algunos compartieron cosas que sí. Que sí sentí que podían llegar a ser en serio, pero la mayoría de cosas se notaba mucho. Se iban a la mierda. Traían extraterrestres traídos de no sé dónde que venían y les bajaban los pantalones, decían aguante boquita. Y vos escuchás eso y decís, dale, hermano, desarrollámelo un poco, por lo menos la puta madre. Pero, dice, desde que mi tío el Drácula se tomó vacaciones no es posible. Exactamente. Pero bueno. No, ya con esto no. Esto no es un top. Cuando no le daba material para, ¿cómo es? Para seguir exprimiendo a la pobre vaca que ya está famélica, que no le da más leche, ¿viste? Consigue 3 o 4 videitos cortitos y dice, esto no es un top. Son 3 videos que mis seguidores me han enviado por correo. Hay un cubo y una fregona. Ahora no me apetece ponerme a limpiar. Ay. Oh. Pasa lo que pasa con todos los temas. Porque no pasa solamente en Halloween con alguna historia de terror o lo que sea. Pasa con absolutamente todo. Hay una cosa que no sé por qué, que da como una especie de, no sé, yo qué sé, de terror, de miedo, de ansiedad de quedarse fuera del tema. Y si no tienen ninguna anécdota que contar, se la tienen que inventar. Y es como, dale, boludo. Es preferible estar callado viendo lo que pasa que decir algo que todos se te queden viendo de papo, lo que estás diciendo es mentira. Porque si no se nota, loco. O sea, todos lo notan menos la persona que se lo está inventando, ¿viste? Top las 7 papas fritas con formas más perturbadoras. ¿Cuál sería la que tiene forma más perturbadora, Jaritos? O sea, ¿de qué sería la forma? Me arrepentí de hacer esa pregunta probablemente, pero bueno. Guardadito. Hijo de puta. Yo estaba quieta analizando el entorno porque no sabes si son los maniquíes que si te moves te atacan o no y termina comiendo la papita. De verga, dice. Como los top de cosas perturbadoras, ¿encontrar qué? Encontradas en comida. Número 1. El número 1 siempre era un condón. El puesto 1 sería una con forma de moronga de guardia de Fear and Hunger. Uff. No, pero, papu, tenés que juntar varias papas para hacer una sola papa frita que equivalga a ese tamaño. Que sea de tamaña envergadura. Aquí hay un reloj, pero parece que ya no funciona. Esto no me ayudará para nada. En el estante hay ediciones completas del libro de aspecto sesudo. ¿Qué? No me interesa nada de esto. Dice, pero no estaría mal contar historias de terror inventadas. No haría un stream de historias de terror para que me cuenten historias inventadas. La verdad que no. ¿Qué me perdí? Te perdiste de que me escupieron en la cara, Cero. Memorias perdidas. Confío plenamente, incluso podríais llamarlo fe, en el milagro llamado resurrección de los muertos. Sobre la colina donde la luz descendía, la bestia entonó su canción, con palabras de sangre, gotas de niebla y el vaso de la noche. La tumba se convirtió en un campo abierto. La gente sollozaba de temor y alegría en la reunión. Pero mi fe en la salvación de Xuchilpava, la tuya por si acaso no flaqueaba. También se habla en las antiguas leyendas. Los primeros fieles no creían que la muerte fuese el final, sino sencillamente el camino por el que los fallecidos regresaban a la naturaleza.
También creían que el proceso era reversible. Hay algo impreso hacia el final de la página. ¿Escribió esto Ernest? ¿Qué podría significar? Sangre igual a rojo, niebla igual a blanco, noche igual a negro. Curiosamente del mismo color que las tablas, que los tablones que usamos en el puzzle. Ojitos, ¿eh? Ojitos. En plural, ojitos. En este instante hay ediciones completas de libros de aspecto sesud. Bueno. Encontramos ahí un poquitito de lore. A ver, Urban dice, yo cuento una historia de terror. Una vez fui al baño, tuve diarrea. ¿Qué? Tuve diarrea explicar. ¿Cómo que diarrea explicar? No entiendo cómo está escrito, no lo entiendo. Y cuando me di cuenta no había papel higiénico y estaba solo en casa. ¡No! ¿Te tocó? ¿Qué te tocó hacer, papu? Decime. ¿Cómo termina esa historia de terror? ¿O es de esas historias con final abierto para que te dé más miedo? Do you know a little girl named Amy? Why do you ask me that? This letter. To my dearest daddy. It's from a girl named Amy Baldwin. Your daddy? Yes. Where'd you find that? Up in the attic. Oh. What a fool. Now, when it's too late, I finally understand why. Why she was there. Why she was holding that empty envelope when she fell. Ernest. Amy. She isn't... I'm sorry. I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Maria, some things... Ahí le subí, le subí, le subí. Some things we can never forget. It's funny. I'm not sure which one is sadder. It's been 10 years, but I still... Ernest, I'm sorry. I didn't know. No, it's fine. Maria, that letter. I'll leave it here. Thanks. Bueno, claramente le voy a bajar porque en cuanto pegue un tiro, nos vamos a quedar... Uy, puta madre. So, you must be... That's why you could see me. Huh? So, perhaps that means that I can hope for a miracle as well. La que tiró ahí, ¿eh? What do you mean? In the apartment next door, there's a bottle containing a white liquid. I don't know exactly where it is, but I know it's in there somewhere. I must have it. You... want me to get it for you? Please. Why don't you just get it yourself? If I could, believe me, I would. But White? I'll open the stairway door. Ernest, do you really believe it will work?
I don't know. Well, that's okay. I don't mind fighting for an impossible cause. Anyway, it beats just giving up and doing nothing. Maria, thank you. Me encanta esa escena. Me fascina. Vamos a bajarle porque... Pasa que yo les cuento. Yo el Silent Hill 2, el base, que lo escuchábamos bien, sin ningún problema, lo tengo en el mezclador de sonido a 25. Normalmente es el volumen a lo que juego todo y ustedes lo escuchan perfecto. 25. ¿Saben a cuánto lo tuve que poner ahora? A 100. A 100. A 100. Y el problema acá es que las voces, o sea, las voces se escuchan más bajo que los demás efectos. Ese es el problema acá. Ese es un problemita. Veo que estás viendo algo, María. El regalo de Amy para su padre, Ernest, hallado con la tarjeta de cumpleaños. Creo que dejaré esto aquí. Bueno. I never forget, dice Jaritos. In our special place. Are you waiting for your game? No. Rami, ¿eres tú, Daddy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, papu? ¿Cómo? Ay, a ver, tenemos la puerta al dining room. Tenemos unas puertitas por ahí también. Bueno, nos pidió que vayamos a los apartamentos a buscar una cocina, así que tenemos que ir. Uy, puta madre. Sí, quiero ver esta puerta. Oh. Ahora está bien. Bueno. Volvimos pa'l lobby. Y ahora... A ver, déjame ver un poquito. Ajá, hay una zona ahí por la que no fui. Así que estaría bueno ver si logro ir por ahí. A ver qué onda. Porque vamos a guardar. Y vamos a ver, porque si tal vez me perdí un poquito. Pero no pasa nada, no pasa nada. Reencauzamos y no pasa nada. Vamos. Bueno, señor Jonue. Otra vez reaparecieron los bichos, en serio, papu. Qué bonito. Guardaditos manuales por las dudas que se rompa esto. Vamos. Bueno. Vámonos. ¿Para dónde? Dale, que no se ve nada en esta casa, papu. Ah, había otro guardado. Yo soy medio... no, bastante soy. Vamos, trágate toda el agua, Ramiro. Toma agua. Ah, voy. Ah. Ay. Para, vine por donde quería. Ay, no tengo mapa de esta zona, qué bonito.
Uy, sí es por acá. Hay algún tipo de plato en el suelo. Amy Baldwin. Dios la amó demasiado. ¡Ay! Voy spawneando. Voy spawneando el botón para pisar los bichos. ¡Ay! Bien. Tómate una de estas por las dudas. Ah, estos sí los voy a matar. Toma, a tu casa. Bien. Bueno, y desde acá podemos, ya tenemos un montón de balas. Podemos meternos acá a dos apartamentos que tampoco vamos a ver una chota probablemente. Y ahora a buscar. Todo cerrado, loco. Nada, acá tampoco. Opa. Está demasiado oscuro para leerlo. Líquido blanco. Bueno, acá tenemos lo que veníamos a buscar. Pequeña botella llena de un líquido blanco desconocido. Y se me lo tomó. La etiqueta dice reniego de ti. Bueno, la verdad lo encontramos bastante rápido, ¿eh? Muy, muy rápido. Sí, hasta te dan un punto de guardado acá y todo, pero no necesitamos. Podemos irnos tranquilamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quieto! Sí, la verdad bastante cortito este escenario. Igual me gusta, eh. Hay gente a la que no le gusta este escenario de María. A mí la verdad me gusta bastante. Me parece que es un aporte curioso. Me encanta porque hay un cartel ahí afuera. Que dice como de mansión embrujada o algo así, casa maldita. Puta madre. ¡Carachas! ¡Ah! Ni siquiera las veo, yo solo voy spameando el botón de pisar. Ah, facilito. No reaparecieron más. En serio, el tema de que la sombra a veces aparezca y desaparezca me pega unas friqueaditas chistositas.
Está acá cerquita. Vamos. Thank you, Maria. That's the only item I couldn't get myself. By the time I found out about it, I could no longer leave this house. No puedes salir de la casa. Importante detalle. So long. Yes, but will... Maria, the gods are here. You know it too. You were born in this town. I'm not sure God is the right word. Todas las conversaciones entre estos dos me encantan. Do you believe in fate? Not really. Lo digo como si hubieran sido muchas, ¿viste? Las dos, tres que tuvieron. Ernest, can I open this? This is a dead end. There's nothing beyond here. I know. So, what if I had said I believed in fate? That James. He's a bad man. James. Yes. I know. He's looking for the you that isn't you. Because he's kind? Do you know something? Yes. Maria, you're... Anyway, that's just what you think. You don't really know. Ni siquiera lo dejó hablar. O sea, le preguntó si sabía algo y cuando iba a hablar lo interrumpió, porque ella ya lo sabe. No lo quiere escuchar, que es otra cosa. Puta madre, qué bien escrito que está esta poronga. Poronga en el buen sentido, digo. Casi no diría que está bien escrito. Claramente el Baldwin tampoco existía. Que al igual que ella fue creada por el pueblo, no existía. O sea, con los recuerdos de él, por algo dijo que no podía abandonar la casa, está como ligado a la casa. Siempre me da escalofríos esta parte, ¿eh? Guau.
James. Cómo me encanta este juego, la puta madre. Me encanta. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? My name is Maria. Me encanta. Una delicia. Y sí, lo quería jugar de nuevo. La verdad que lo quería jugar de nuevo porque para mí vale la pena. Es cortito. Digamos, gente que no dice, ¿para qué? ¿Para qué sacaron esto? Si al final es una persona que realmente no existe, no sé qué, no sé cuánto, que el pueblo, que los poderes, que los deseos de James, que no sé qué. Y claro, pero para mí aporta un montón, a mí me gusta. O sea, para mí es mejor que esté a que no esté, a eso voy. No es un contenido que hayan sacado que digas, me gustaría que no es. Akira Yamaoka, vi tu nombre ahí. ¿Sabes cómo te gorgoteo la piroshka, papu? Cloc, 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 cloc. Tremendos rolones se mandó el papu. Me encantó. Me encantó volverlo a jugar. Volverlo a jugar bien, que no esté roto. La verdad, me gustó bastante. Así que bueno, ya saben, mi Silent Hill favorito, ya lo he dicho. Este, después el 1. Está en debate entre... Estoy en debate yo, ¿no? Entre el 3 y el... Entre el 3 y el 4, ¿cuál le sigue? Porque el 4 tiene algo especial para mí porque fue el primero que jugué. Pero objetivamente te pondría el 3 y después el 4. Pero si me dejo llevar por el Kukoro... El Kokoro, perdón. El Kukoro es el juego. Y a lo mejor te lo pongo arriba del 3. Pero depende qué día me agarres. Pero bueno. Ahora vamos a ir a jugar otra cosita igual, ¿eh? Voy a jugar otra cosita. Pero bueno, me voy a despedir acá para el resubido. Kukoro, no me clipen, papu, no me clipen. Jarito dice, bueno, ¿no existe? ¿No hay un cartel que dice que María existe? ¿Para qué dice? Esto es lo que pasa cuando tomas las pastillas. Por eso no tomé las pastillas, Rami. Quiero estar contigo por siempre, para siempre. No, papu, ¿qué estás diciendo? Bueno, quienes lo están viendo en YouTube, me despido para ustedes. Acá, para los que están en Twitch, vamos a seguir. Vamos a jugar otra cosita ahora. Un ratete. Pero bueno, gracias por haberme acompañado en esta rejugada de Silent Hill 2. Y acá de este escenario... De este escenario adicional de María. Muchísimas gracias. A quienes se toman el tiempo de comentar también, muchas gracias. A los que ahora me estoy acordando de... Aunque yo les agradecía cuando se volvían miembros, pero la verdad que dije, che, ¿sabes qué? Debería agradecerles al final también, que no me cuesta nada. Así que muchísimas gracias también a todos los miembros de YouTube. Gracias por el apoyo. Que con los de Hollow Knight tienen bastantes horas para ver. Bastante. Pero bueno, gracias. Gracias por la compañía. Y no sé, estaremos viendo. Cuando nos veamos. Juegazo. Chau. Ay, gaché la despedida con el final justo los créditos, loco. Ni aunque lo hubiera querido, lo hubiera podido hacer. Nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau.